Muy buenos días, mi nombre es Irvin Eduardo Ángeles Salinas, estudiante de la Universidad Tecnológica Internacional, Campus Tlaxcuapan de la carrera de Derecho. El día de hoy les vengo a exponer qué es la independencia de los Estados Unidos en 1776. Esta exposición es encargada por la licenciada Claudibeth Franco Miguel, de la materia de Historia del Pensamiento Económico. Primero que nada, la independencia de estos Estados Unidos tiene una declaración que hace énfasis en dos temas, que son los derechos individuales y el derecho de la revolución. Esta guerra tuvo que llevar una guerra para que los Estados Unidos se pudieran independizar, que es conocida como la Guerra de los 7 Años, conflicto causado entre España e Inglaterra, donde las colonias de Gran Bretaña lucharon contra los franceses y sus colonos americanos. En esta guerra, los franceses perdieron muchas de sus colonias en el Nuevo Mundo por pelear contra los ingleses. Los colonos instalados en la costa de Norteamérica se organizaron en 13 colonias. Estos quisieron dejar de ser ingleses. Ese año se firmó su declaración de independencia y anunciaron al mundo la creación de una nueva república y se dispusieron a defenderla con las armas frente a uno de los mejores ejércitos de la época, el ejército de Su Majestad Jorge III. Las 13 colonias estaban compuestas por Massachusetts, Nueva Hampshire, Nueva York, Connecticut, Pensilvania, Nueva Jersey, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. La detonante de esta guerra fue principalmente el descubrimiento de oro y plata en las tierras del Nuevo Mundo. Fueron el principal factor para las potencias españolas, mientras que en los ingleses encontraron tierras extensas y fértiles con animales que podrían dar empleo. Asimismo, también se impusieron medidas que impuso la corona británica tras la Guerra de los 7 Años, conflictos entre Francia y Gran Bretaña, escenario relevante para los intereses geoestratégicos, ideológicos o económicos de las potencias europeas, la cual influyó de modo determinante en este proceso histórico. Más aparte, las colonias estaban compuestas por gente culta que pocos años hicieron progresar grandemente su territorio. Las personas eran libres e independientes y hacían uso de sus libertades y derechos. Cada colonia elegía sus autoridades. Se hallaban bajo el dominio de Inglaterra, la misma que se hacía representar por un gobernador en cada una de ellas. El primer ministro de Gran Bretaña, George Grenville, durante la monarquía de Jorge III, aumentó los impuestos para incrementar gastos destinados a cubrir la deuda que había causado el Estado. También la prosperidad de las 13 colonias se vio alterada cuando Inglaterra, escasa de recursos, impuso tres gravemente económicos a dichas colonias, que fue la ley del azúcar, la ley del timbre y la ley de Tonsware. ¿Pero qué significa cada una de estas? La ley del azúcar, también conocida como el Acta de Ingresos Americanos o el Acta de los Impuestos Americanos, fue una de las leyes de recaudación de impuestos para evitar el contrabando de azúcar, aprobada por el Parlamento de Gran Bretaña el 5 de abril de 1774. La ley del timbre, fue una ley del Parlamento británico que supuso un supuesto directo y específico para las 13 colonias de la América británica, que requería por la mayoría de los materiales impuestos. La ley de Townshend en 1667 se trataba de la legislación aprobada por el Parlamento británico en 1767, que obligaba a las tropas a gravar los impuestos e imponía regulación más estrictas sobre el comercio entre las colonias americanas. Tras estos actos, Townshend colocaron un impuesto indirecto sobre el vidrio, el plomo, la pintura, el papel y el té. Esto afectó el reglamento de las colonias en su nuevo gobierno en el Nuevo Mundo. La monarquía en la península ibérica se reflejaba en el Nuevo Mundo, ya que España se veía ya centralizado
y el absolutismo de los colonos. Los españoles impusieron una gran cantidad de leyes en el Nuevo Mundo que en su punto llegaron a ser ignoradas. También en 1777 ocurrió la masacre de Boston. El monarca George III eliminó impuestos aduaneros dejando el del té. También hubo un periodo de calma en dicho tiempo. En 1773 George III aprobó la denominada Ley del Té. En 1773, los Hijos de la Libertad se pronunciaron en contra de esta ley. Planearon el Boston Tea Party. El desafío fue contestado por parte del gobierno británico. Más aparte se hizo la celebración de un primer Congreso Continental que reunió a los representantes de las colonias en Filadelfia. En 1775 estalló la guerra que duraría hasta 1783, es decir, la Guerra de los 7 años. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra de los 7 años en las colonias del Nuevo Mundo? Los ingleses consiguieron la mayoría de las colonias francesas y España perdió a Florencia y a Luisiana. Continuó siendo de las colonias francesas, pero luego fue cedida por los españoles como un regalo de agradecimiento por participar en la guerra, y además de estos, los ideales de la guerra llevaron a muchos conflictos entre los coronas inglesas y sus colonias en el Nuevo Mundo. ¿Qué es el mercantilismo? ¿Qué era la teoría del mercantil? Vamos a abarcar parte de la materia de historia del pensamiento económico. Este mercantilismo fue la estrategia económica del gobierno español. Esta se basaba en formar un país rico y poderoso. El principio básico de es las ganancias que nació eran medida por la cantidad del capital de un país que posee. La teoría mercantil dice que las colonias existen por la base económica de su respectivo corono, y sin estas de las colonias son poco eficientes a menos de que éstas ayuden a conseguir un avance económico. En 1775 se reunió el Segundo Congreso Continental. Además, George Washington tomó como comandante y jefe de las tropas norteamericanas. Se nombró. El 4 de julio de 1776 se aprueba la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de América. También hubo guerra de guerrillas, apoyo externo hacia los norteamericanos, que era Francia y España. En 1783 se firma la paz y se reconoce la independencia de Estados Unidos de América. En 1789 Washington fue elegido como primer presidente de los Estados Unidos. Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Les agradezco su atención prestada. Eso es todo de mi parte.